Psicóloga clínica infantil con formación en el área de atención a niños. Ha trabajado con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Actualmente se desempeña en la Universidad de Puebla y tiene formación en esta área de duelos. Amablemente, varias personas, varios docentes y representantes de la Universidad de Puebla se han ofrecido para acompañarnos en este proceso y hemos capitalizado su bondad y su disposición a través de estas actividades de formación. Te queremos agradecerte. Hoy vamos a hablar sobre el tema del duelo en estos contextos de terremoto, porque obviamente ya en términos cuantitativos las cifras de personas que se han encontrado fallecidas excede a los 5.000, con una alta probabilidad de que sean significativamente más porque continúan estando desaparecidas muchas personas y de eso una gran proporción seguramente habrá perdido la vida. Más, además de las pérdidas humanas, están todas las pérdidas Materiales. Ajá. materiales, todas las pérdidas que tienen que ver con el territorio, con la vida misma. Yo en estas circunstancias siempre recuerdo una frase de una canción, no me sé toda la canción y la verdad lo único que me recuerdo es como esa oración que dice algo así como, con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo de el alma que se arranca sin penar. Y vivir una situación como esta, bueno, es como muchos pedazos del alma que se van resquebrajando en medio de esta situación. Por eso hemos buscado un poco de asistencia en todo lo que tiene que ver con esto. Dejamos el espacio para que tú nos muestres y como tú desees hacerlo, si quieres hacerlo interactivo. Yo a veces le sugiero a las personas que apaguen las cámaras porque también ahorita la estabilidad del internet es un poco deficiente, pero como tú quieras hacerlo, en términos de si quieres ir interactuando con las personas o quieres hablar primero y después permitir que los que estamos presentes interactuemos contigo, tú nos dices cómo Sí, te es más cómodo. sí, Bienvenida y claro. muchas gracias. Sí, de nada. Estoy muy contenta de esta participación. Eh, Me consideré muy afortunada de poder aportar un poco a esto tan grande que está ocurriendo y que hablar de duelo frente a una tragedia de esta naturaleza es como muy pequeñito, ¿sabes? Como he estado desde el día que me llamaste, como tratando de entender, porque además son experiencias tan fuertes, tan innombrables, que me parece que rebasan un poco, sí, rebasan un poco, y además es dolor humano, y el dolor humano siempre nos interpele, siempre nos cuestiona, siempre nos deja sin palabras. En términos de duelo, la palabra duelo, ahí está en la primera diapositiva, y ahorita voy a hacer alguna pregunta y quisiera como escucharles un poco. Si en este momento nos pusiéramos los que estamos ahorita en esta reunión aquí presentes, ¿no? Vía remota, y nos preguntáramos cuáles son esas pérdidas que hemos tenido a lo largo de la vida. Bueno, creo que podríamos enumerar muchas, ¿no? Es decir, duelo es duelo y el duelo nunca es pequeño para quien lo está viviendo, trátese de lo que se trate, ¿no? De allí que creo que los profesionales de la salud y quien sea que le toque escuchar las pérdidas, tendrá que ser muy respetuoso en el sentido de no cuestionar, oye, solo fue lo material, oye, solo era tu trabajo, oye, solo era tu mascota, oye, solo era, es decir, esta tendencia que tenemos de repente como a minimizar nuestras pérdidas, pero yo siempre digo, pérdida es pérdida y duele de la misma manera, si lo aplicamos en términos aquí muy personales. Entonces, eh, abran sus micrófonos y si alguien quiere participar desde esa perspectiva, ¿qué es lo que ha perdido en la vida?
¿no? ¿Qué es lo que ha perdido ahorita en esta catástrofe, ¿no? Porque como humanidad creo que todos hemos perdido algo, ¿no? Con estos acontecimientos. Entonces, si alguien gusta participar, con mucho gusto nos escuchamos. En mi caso, eh, yo di clase en la escuela de medicina, en una de las escuelas de medicina de la Universidad Central. Y bueno, ahí anualmente nosotros formábamos cientos de médicos. 4 de esos médicos a los que le di clases, que estaban haciendo posgrado en un hospital en La Guaira, murieron. Tuve un jefe en el último trabajo en el que yo tuve, que es una persona muy carismático y se llevaba regularmente a sus 2 hijas a la oficina. En ese momento estaban pequeñas. Una de sus hijas murió, su esposa y su suegra, en un edificio al mismo tiempo. Y en lo personal, una de las sensaciones de duelo que he tenido en medio de esta situación es como de la seguridad básica, porque pasamos de un país que, bueno, tú sabes que en Venezuela regularmente hay 2 periodos de lluvia, sequía, y eso transcurre más o menos regular. Pero con este evento, a pesar de que habían unas mm, probabilidades de ocurrencia, jamás llegamos a pensar que iba a ser esta magnitud. Yo incluso algunas estadísticas de los terremotos anteriores y no se llegó a la magnitud de lo que ocurrió en esta oportunidad. La pérdida básica de la seguridad, la pérdida de, la, de algunos vínculos, la pérdida de el tener más o menos control sobre algunas situaciones, son algunas de las que podría mencionar en mi caso. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, a mí, Eduardo. El micrófono, Eduardo, el micrófono. Ah, sí, sí, sí. Disculpa. Buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Sí, sí, yo no estoy en Venezuela y yo no soy venezolano y no he estado en esta situación que está en Venezuela. Pero estoy en Brasil. Pero yo estuve en Venezuela en el año pasado y he conocido a unas personas, he conocido un poco del pueblo venezolano. Ok. Y después que yo estuve en Venezuela, se pasó muchas amenazas de guerra y sanciones y cosas así, y el secuestro del presidente y toda esta situación antes del terremoto. Okay. Y entonces lo que siento yo en estos términos no es como alguien que tiene gente que se murió en el terremoto, que de pérdidas así, pero es una sensación de pérdida Sí, claro, que tengo por toda una situación de vulnerabilidad. claro, por supuesto. Sí, sí, claro. Y yo creo que eso es lo que ha ocasionado un poco este terremoto en términos internacionales, ¿no? Aunque no estemos allí, algo allí se ha movido, ¿no? O sea, gracias, Eduardo. Bueno, a mí me pasa un poco Adelante. lo que dice Eduardo, que a mí lo que se me activó fue la memoria de los múltiples duelos. Porque cuando comenzó la información de lo que estaba pasando, nosotros estábamos sobreviviendo en el edificio donde estábamos, en la zona donde estábamos viviendo,
porque estuvimos todo el día, en la noche, en la calle, no sabíamos la magnitud de lo que pasaba, no, yo no tenía forma de comunicarme hasta que pude volver al apartamento, y no sabía lo que estaba pasando en Vargas, no tenía la dimensión de lo que estaba pasando en La Guardia. Yo había vivido en La Guardia cuando la vaguada, yo trabajaba de psicóloga durante la vaguada de 1999 y habíamos activado lo que ya yo te comenté al principio, que habíamos construido una red de apoyo psicológico que derivó en una red de apoyo psicosocial. Cuando, cuando yo entiendo la magnitud de la tragedia, de los terremotos, y el nivel de dolor, era cómo ahora vamos a atender esto, la magnitud de las vulnerabilidades acumuladas, porque Venezuela viene de muchas situaciones. Y bueno, creo que es como una sensación de fragilidad en la que, ¿cómo podíamos nosotros volver a construir una red de apoyo psicosocial? Y frente a esa vulnerabilidad, como yo siempre digo, aparecieron las voces de los tejidos que habíamos construido. Habíamos construido una red de vínculos a nivel internacional, porque nosotros a nivel nacional, en primer momento, no teníamos cómo empezar a construir esta red, porque estábamos muy impactados. Y entonces la magnitud del duelo, de las múltiples duelos que aparecieron, afortunadamente, aparecieron justo cuando aparecieron las voces de ayuda, de apoyo, de otros lugares. Y es como un trabajo de muchos años que hemos trabajado para sostener la cantidad de situaciones que hemos enfrentado, pero a la vez alentar cómo desde nuestras posibilidades también podemos elaborar el duelo colectivo. Muy bien, pues agradezco mucho su participación y vamos a continuar. Justamente fíjense, el duelo es un proceso normal que tenemos que vivir cuando hemos perdido algo, ¿no? Es decir, lo que sea. En este caso estamos hablando de una tragedia descomunal, ¿no? En el sentido donde las personas se han quedado sin nada. Entonces, la propuesta del duelo desde la perspectiva, digamos que en términos personales, el duelo, decía Freud, que se podía resolver de dos modos. Se podía enfrentar como un proceso natural, saludable, normal, donde, pues sí, de repente iba a haber temas de tristeza, desinterés por el mundo exterior, me escondo un ratito, trato de elaborar esa pérdida, de encontrar espacios donde yo pueda como pensar en eso que pasó y después poderlo resignificar. Pero también él decía que había otro duelo que se juntaba un poco con el tema de la melancolía. Para él la melancolía era como si habláramos de depresión, donde ya el duelo ya no había sido elaborado de manera saludable, sino que ahora ya se había decía, como una tristeza muy persistente, donde había intensos sentimientos de culpa. Recuerden que en un proceso de duelo la culpa es normal de entrada, es decir, esa persona que se va a la tienda corriendo y que cuando voltea ve su edificio hecho pedazos es decir, esa parte me parece que se entienden muchas cosas, ¿no? Es decir, hubo una pérdida importante donde, ¿cómo lo enfrentas después, ¿no? Entonces, hay culpa, pero en el caso de la melancolía, la culpa es muy intensa, ¿no? Y dan de cuenta que ya pasó mucho tiempo y la persona se sigue sintiendo exactamente de la misma manera. Entonces ahí diremos que además hay mucho autorreproche y la persona se desvaloriza mucho a sí misma. Digamos que hasta allí el duelo ya estaríamos hablando de un duelo que no se resolvió de manera adecuada. En términos es decir, el duelo se resuelve de una manera gradual, pero en términos de esta tragedia yo lo pensé mucho. Saben que la grandeza de exponer este tema fue que me puso mucho a pensar muchas cosas, sobre mi quehacer, sobre lo que yo hago, sí, cómo resuelvo también mis temas, ¿no? Entonces, en términos sociales, digamos que lo que está es un duelo nacional, por decirlo, ¿no?
donde hay muchas personas, donde hay mucha pérdida. Entonces, ahorita las personas están en la parte de la emergencia, están buscando a sus difuntos, están tratando de duelar, como de hacer estos rituales para poderse despedir, porque recuerden que un duelo también va a depender si hubo despedidas, si no hubo, y estas circunstancias, pues es obvio que no hubo despedidas, ¿verdad? Que no hubo rituales, que simplemente las cosas ocurrieron. Hoy, y estamos hablando de cuestiones desde las más básicas hasta las más grandes, que son como las pérdidas humanas. Entonces, al haber estas pérdidas, ahorita las personas están como en emergencia buscando a sus personas fallecidas para poder, digamos, enterrarlas y despedirse, saber que están allí, quizá para ya no estar esperando algo, ¿no? Sino para ya enfrentarnos a la realidad. Después de este shock, y que en la sesión del jueves, Joanny decía, secuestro emocional, ¿no? ¿Dónde quedan las emociones, no? Estamos llenos de adrenalina buscando. Entonces, pero esto es lo que nos está manteniendo ahorita, pues un poco, lo voy a decir así, no es como entretenidos un poco, ¿no? Como resistiendo a partir de que estoy buscando, de que estoy frenéticamente intentando sobrevivir. Pero una vez que vuelva la calma, ¿no? Que ya encontré a mi persona, ya la llevé a enterrar, ya le hice un ritual, allí hay un punto de quiebre, ¿no? Todo proceso de duelo tiene que llegar a un punto de quiebre. Cuando el paciente llega a la consulta y dice, es que he perdido a alguien que amaba mucho, pues las primeras sesiones van a ser para escucharle, para acompañarle y para decirle, cuando estés listo, ¿no? Pero va a llegar un punto en que diga, ya estoy listo, y allí tendrá que haber un punto de quiebre, le tendremos que dar un pie a realidad, pero tenemos que prepararlo, ¿no? Para que él pueda romperse en ese momento y decir, sí, lo he perdido todo. ¿Qué quiero hacer? Se cayó mi casa, se murió mi familia, al final del día es, ¿qué quiero hacer con esto? Decía Ángela, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se comienza? ¿No? ¿Cómo se vuelve a surgir otra vez? ¿No? En ese punto de quiebre es a partir de entonces ya la posibilidad de empezar a elaborarlo. ¿Sale? Y pues no es cosa fácil, ¿no? Y lo hemos vivido en lo pequeño, entonces ya me imagino que sí, en la magnitud, pues obviamente es más difícil. Entonces, los pasos, aquí hay algunos pasos y yo estoy hablando desde la perspectiva como de un duelo normal, lo voy a decir así, ¿eh? Pero llevado a la magnitud tendrá otras características. Entonces, aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Ahorita hay como esta cuestión. Por un lado, hay personas que salen hablando en televisión y dicen que sí están aceptando lo que pasó, pero 2 minutos después es probable que digan que no lo están aceptando y que siguen esperando que haya vida después de 22 días, ¿no? Es decir, este jugueteo de la mente, sí acepto, pero no acepto, me resisto porque es muy duro, pero todavía conservo como, sí, la sobrevivencia. Después también tiene que ver con la posibilidad de expresarlo, y yo creo que aquí es donde se juegan muchas cosas. No es decirle qué hacer, es acompañarle. Y yo digo, si mi teléfono como terapeuta está disponible para alguien que quiera hablar a las 10 de la noche, llorar, quejarse, y diríamos en México, y lo voy a decir así, decir malas palabras, renegar eso puede ayudar muchísimo. Porque al final del día estoy acompañando a alguien en un dolor que es indescriptible y que además yo tampoco sé qué decirle, ¿no? Nos pasa mucho a los psicólogos. Cuando nos enfrentamos al dolor, a veces no sabemos qué decir. Entonces, creo que la manera de permitir en ese momento expresar emociones es acompañarles, de la manera en cómo lo están haciendo, la llamada telefónica, del recurso que sea, pero permitir esta expresión de estas emociones avasallantes y muy fuertes, ¿no? Adaptarse a la vida después de la pérdida, creo que eso es lo más duro, porque además nadie que haya vivido un duelo vuelve a ser el mismo.
de la naturaleza que sea el duelo, nadie vuelve a ser el mismo. Siempre vamos a resurgir de otro modo, de otra manera, ¿no? Mantener el autocuidado, creo que esto también es bien importante. Y también a ustedes que les toca escuchar y que también han tenido pérdidas como equipo que estamos ahorita reunidos, pues también es cómo se cuidan ustedes, ¿no? Porque si nos cuidamos, vamos a poder cuidar a los otros, pero si no nos cuidamos, pues va a estar difícil, ¿no? Y esa es la eterna lucha con los psicólogos, ¿no? En la universidad, ¿no? Atendemos un montón de consultas y siempre es, nos tenemos que cuidar, porque si no, pues no. Mantener vínculos de apoyo. Cuando las personas están como en esta situación muy ofuscadas y se han quedado solas, creo que el que les pregunten a ustedes, ustedes pueden sugerirles, oye, ¿a quién podemos llamarle? ¿A quién le puedes llamar? ¿No? Un pariente lejano con el cual a lo mejor la persona ni siquiera está tan afectado que ni siquiera ha pensado en esa posibilidad, ¿no? Entonces creo que eso también, mantener los vínculos de apoyo será algo bien importante y encontrar un nuevo significado, que esto ya estaríamos hablando de resiliencia, pero esto vendría después. Así como se surgió de la tragedia de Vargas, así como resurgimos nosotros del tema del 85, bueno, creo que podremos lograrlo echando mano como de estos argumentos. Los terremotos, como ustedes lo han dicho, las catástrofes generales destruyen entornos simultáneamente, todos los entornos, ¿no? Desde lo físico, desde los físicos, la casa, el recuerdo, ¿no? El pueblo donde nací, hasta las personas que amo, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un fenómeno psicológico que se llama como duelo masivo o multiclínico, es decir, es de varias personas, ¿no? Y bueno, allí, pues, también apelaríamos como al trabajo en equipo, a los grupos, a estos grupos de referencia donde podemos sostenernos. Les voy a contar algo. Con el tema del internet, vi un reel, bueno, un video corto que me llamó muchísimo la atención. Bueno, dos, pero uno en particular. Le preguntan a un voluntario colombiano que qué es lo más fuerte que ha vivido y qué le ha enseñado lo que ha ocurrido, ¿no? Fue de estas personas que fueron como a rescatar de los escombros. Y él decía, narra la historia y dice, encontramos el cuerpo de un masculino, ¿no? Así lo dice. Abajo de ese masculino había un femenino. Abajo de ese femenino había un niño. Abajo de ese niño estaba su mascota. Y dice, fue dolorosa la escena, pero allí había amor. Y la reflexión que él hacía decía, ¿cuántas veces nos vamos de casa sin abrazarnos? Enojados, pensando que vamos a volver, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Y él decía, la gran enseñanza que me llevo es que tengo que abrazar a las personas que amo, porque no sé si el día de mañana yo vaya a verlos, ¿no? Ese es. El otro decía algo así como, si sabemos rezar, recemos, ¿no? Si somos creyentes, practiquemos de lo que sea, de cualquier religión, practiquemos la religión. Eso también creo que nos puede como dar herramientas, para poder sortear estas situaciones. Y bueno, yo encontré algunas lecturas que comentaba al principio de estas organizaciones panamericanas con respecto a los desastres naturales y presenta allí algunas cuestiones como estas que les acabo de compartir, ¿no? Cómo buscar los recursos personales cuando ya estamos en el proceso de duelo. Hay que hay que ayudarle a la persona a encontrar todos sus recursos personales de los cuales tenga alcance, ¿no? Es decir, como lo que ya tienes, ¿no? De quién podemos echar mano o qué podemos hacer, ¿no? Para ayudar como a sortearle. También dice que no todo proceso de duelo implica que después vamos a tener mucha depresión o mucha ansiedad. Se puede vivir una época de
le llamamos nosotros como de estrés postraumático, pero no necesariamente desencadenar en un tema depresivo. Se puede estar en duelo y no estar deprimido. Estar triste sí, pero deprimido no. La depresión es otra cosa. O se puede entrar a un proceso de duelo con una depresión muy profunda que lleva mucho tiempo allí con nosotros, ¿no? Entonces, esto es como lo que quería compartirles. Les dejaré aquí en la presentación, después si Joan quiere compartirla. Bueno, hay varios puntos muy interesantes de este documento, que lo encontré justamente en internet, que refiere el autocuidado que debe tener tanto el que cuida, ¿no? Las personas que están allí buscando a sus seres queridos, como las personas prestadoras de servicios, ¿no? Es decir, el autocuidado personal para justo para poder ayudar de una mejor manera al otro. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Estoy un poco insegura porque como no veo caras, entonces estoy como, no sé, de repente tengo la sensación de que le hablo a la nada, pero espero no estar diciendo nada que pueda ser como fuera de lugar. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran agregar? Leticia levantó la mano. Adelante, Leticia. Leticia, ¿quieres decir algo? Creo que el micrófono. Ya está abierto. Hola, Leti, buenas tardes. Hay que prender el micrófono, Leti. No, no te escuchamos. Puedes activar tu micrófono, Leticia. Si quieres, escribe por el chat entonces. No, Leticia, puedes salir y volver a la reunión que se prende el micrófono a veces. A veces. Sí, a veces eso ocurre. Leticia está en otra región de Venezuela, el estado Mérida. Ok, vale. Pues esperemos que Leti pueda compartirnos sus inquietudes. Eso también es importante. Digo, al final del día esta reunión se trata de compartir, porque, bueno, yo insisto, hablar de un tema de duelo en estos términos es un poco complejo. Pero mientras Leticia no vuelve, si deseas continuar Sí, hablando, puede. adelante, por favor. ¿Me le podría a la siguiente diapositiva, si me hace favor? Muy bien, entonces entiendo que lo que ustedes están haciendo ahora es como, digamos, la primera emergencia fue reconocer la magnitud, el estado de shock, después ponernos a salvo, ¿no? Es decir, poder ponernos a salvo, que esas son como las necesidades básicas que hay en estos acontecimientos, ¿no? Decía el documento que habría que resguardarnos, había que como ser muy cuidadosos en cosas, ¿no? Ahí decía un tema, por ejemplo, de pues no consuma bebidas alcohólicas, ¿no? No vea demasiada televisión, resguárdese un poco para poder como hacer como esta casita para poder protegernos un poco del impacto de esto que ha ocurrido. ¿Ya quiere participar, Leti? No se puede. Pero si te parece, escribe por el chat y leemos lo que quiere ¿Qué expresar. quiere Puede decir? ser otra.
yo hago una consulta. Dime. Cuando a nosotros en la formación clínica nos muestran cómo abordar los duelos, cómo transcurren los duelos, Ujú, se nos dice que en condiciones regulares un duelo se ujú, gestiona en 6 meses, ujú, ujú, que la persona casi que hay un proceso del mismo ujú, cerebro, como que vuelve ujú, por tendencia natural a asimilar la pérdida. En estos ujú. casos que son tantas pérdidas juntas, ¿se esperaría lo mismo? ¿Eso no tiene tiempo? ¿Cómo se experimenta esto? Fíjate que es una cuestión que yo digo, desde el día que me pediste el tema, he estado como reflexionando mucho en el sentido de decir, es verdad que un duelo en condiciones regulares se dice que entre 6 meses y un año tiene que quedar como resuelto, ¿no? Es decir, que sí todavía va a haber como este sentimiento sí, como recuerdo a esa persona y me vuelvo a poner triste, lloro un poco, pero ya retomé mi vida, ¿no? Ya retomé mis cosas, ya estoy como otra vez de vuelta. Pero en estos casos, Joan, yo creo que, mira, va a depender de cada persona, pero yo digo, el proceso es largo. Quizá la entrada en un duelo en estos casos, ya como tal, yo insisto, ahorita andan como en otros temas, pero la entrada como ya en este punto de quiebre donde las personas ya terminen, como ahorita están como luchando todavía en contra de la realidad y de lo que pasó, tendrán estos periodos de sí, esto pasó, no pasa nada, voy a seguir adelante, pero de repente va a haber esta otra parte, sí, pero ya el pleito normal de un duelo, que es así, ¿no? La mente de repente se dispara y de repente nos juega. Pero yo esperaría que un punto de quiebre en estas condiciones, no sé, yo creo que muchas cosas pasarán ahorita en las fiestas decembrinas, ¿no? Gracias. Te leo lo que escribió Leticia. Sí, Dice, por favor. hay personas que no sienten la tristeza ni la angustia, no Ujú, perciben sus emociones. En ujú, este caso, ¿qué hacer? ¿Será que están colapsados? ujú, ujú. Sí, están en una especie de, pues lo voy a decir así, pero es como diríamos, como disociados, que es un mecanismo de sobrevivencia en este momento. Yo quiero ser muy, muy respetuosa y lo voy a decir desde mi muy particular punto de vista, pero si en este momento eh, sacamos a alguien de esta disociación, de este colapso de una manera abrupta, ¿qué le daríamos? Tenemos que dejar que libre un poco esta batalla y solo tenemos que acompañar. Solo cuando el dolor es tan grande, solo podemos acompañar, escuchar, llorar si quieren con el otro, pero solo podemos hacer eso. Porque si tú le dices, oye, ya no busques allí porque te están sangrando las manos, ¿no? Las personas necesitan encontrar para poder continuar, ¿sale? No sé si contesté de manera correcta. Yo aportaría a eso que desde la psicología dinámica, se trata de identificar las defensas de los pacientes y sus Ujú, recursos yoicos, ujú, los recursos personales que tienen. ujú, Y siempre se nos dijo que uno no puede como derrumbarle esos recursos a la persona, como tú lo sí, acabas de decir, con ujú, qué lo de. ujú, A ujú, veces ujú, esa defensa hace ujú, falta como un ujú, mecanismo de sí, protección sí, ante la magnitud ujú, del dolor que ujú, se puede estar viviendo. Y ujú, ya corresponderá el momento que por tendencia natural la persona pueda ujú, experimentar. De hecho, en esas formaciones que nos dan en la carrera sobre duelo, también se nos dice que clásicamente un duelo tiene como 5 etapas,
que si la negación, Ujú. El estado de shock, negación. el Ujú, estado ujú, y que casi que las 4 primeras, todas son parte de la negación, hasta que la ujú, persona ujú, realmente vive la tristeza y ujú, se confronta con su propio dolor. Entonces ujú, es preferible eh, ser respetuoso, como tú acabas de decir, y aceptar esa condición de la persona hasta que por tendencia natural ujú, su psiquis y su emocionalidad lo lleve a ujú, contactar esas ujú. emociones. Sí, si no, no va a tener como mucho sentido, porque además, ¿qué le dejas? ¿No? O sea, ¿qué le vas a dar a cambio de eso? Entonces, sí, las primeras 4 etapas del duelo tienen que ver con el tema de la negación hasta que hay este punto de quiebre donde la persona ya termina de aceptar que eso ha ocurrido y que tiene que decidir. Y esto es muy duro, es como, tengo que decidir, continúo, no continúo, ¿no? Es decir, le sigo y me busco unos motivos para seguir o aquí le dejo, porque también esa ya es decisión como de cada quien, ¿no? Al final del día. Entonces, sí, claro, Joanny, tiene que ver un poco con este proceso de permitir que la tendencia natural sea a que llegue un momento en que ya es como cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Peleas, peleas, peleas hasta que llega un punto en que dices, bueno, ya, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Ya es como ya una decisión muy, muy personal. Alguien levantó la mano por ahí. Antes de darle el derecho de palabra a la persona que levantó la mano, aquí Pedro escribe por el chat, en estos momentos, estos casos de catástrofe, Ujú, supongo que quiso decir, el duelo adquiere dimensiones variadas y de mayor magnitud, ujú, pues no es solo pérdida de un ser ujú, querido, es mucho ujú, más. ujú. Es como una reflexión, un Sí, aporte de Pedro. Aquí Natalia levantó la mano, vamos a escuchar. muchas gracias. Natalia, ¿quieres comentarnos algo? Natalia está en la isla de Margarita, otra región de Venezuela, Okay. una isla. Es el micrófono. ¿Será que algo les pasa? Dice que No, ya, no es nosotros. Ajá, ya, ahora se ya, escucha, ahora. sí, ya te escuchamos. Ah, Adelante, qué por favor. bueno. Disculpa que yo me incorporé un poquito tarde, No te preocupes. pero sí, ya entendí porque ya también venimos haciendo varios de estos microtalleres. Ujú, Sabe que yo no soy psicóloga, ¿no? ujú, Pero quería también plantear que es impresionante, o sea, la magnitud de los dolores que se viven con esta tragedia, ¿no? ujú, Hubo un caso, no sé si tú lo seguiste por la red, de un niño que se llamaba Lucas, que la mamá estuvo durante días, eso fue muy mediático, la cobertura, la cuestión, y ella con la ujú, esperanza, la cuestión, y finalmente, después de muchos días, ella tenía la esperanza que el niño estuviera vivo, que lo ujú, rescataran vivo, pero resulta que no, o sea, y de hecho parece que él falleció en el mismo momento de la tragedia, ¿no? ujú. Y ella, lo que impresiona es lo que dice ella, porque resulta que ella es psicóloga, y no solamente es psicóloga, es psico-oncóloga. Ah, Trabaja en el hospital militar en Caracas con pacientes oncológicos. Y okay. ella en medio de su dolor, ella decía, yo he acompañado a tanta gente en todo esto del duelo, orientándolos, haciendo contención en la cuestión, pero yo no estoy preparada para esto, ella decía. O Sí. sea, el dolor de un hijo, esto no. Entonces, qué impresionante, una persona que supone que tiene las herramientas, las metodologías, la cuestión, pero ella dice que no puede, o sea, que no, esto supera, o sea, y Ujú, ella es una persona que trabaja con pacientes oncológicos que viven todo este proceso del duelo, claro, claro. pacientes y familiares, pero que ella decía que ella no podía, y yo digo, ay Dios mío, pero qué difícil, si a ella le cuesta, que es una persona que uno se supone que está preparada para gestionar todas esas emociones tan terribles que estamos sintiendo, y más ella afectada, que queda para el denominador común, ¿no? Que no Sí, somos claro. especialistas. Esa era como una reflexión, ¿no? Que me llamó mucho la Ok. atención.
en esos casos. Entonces, bueno, cada uno, como dices tú, va a vivir su duelo y su Sí, pérdida de una manera distinta, ¿no? sí, claro. Así Sí, como se han visto muchos rescatistas que después que están hablando y la cuestión resulta que, no, yo perdí a mi hijo, perdí a mi esposa, pero estoy ujú, aquí trabajando, haciendo, ujú, levantando escombros. Y yo digo, qué impresionante. ¿Verdad sí, que cada ser humano es una individualidad y a veces no es fácil tampoco, ¿verdad? Trabajar, no se puede generalizar toda la metodología de trabajo, ¿no? no, Pero bueno, es una reflexión desde mi perspectiva que no soy, no soy psicóloga, ¿no? sí, muchas gracias, te agradezco mucho. Sí, claro, porque además se Ok. dice que los duelos de las pérdidas de hijos, por ejemplo, son uno de los duelos de los más complicados, ¿no? Es decir, la pérdida de un hijo siempre es un tema, un duelo de los más complicados. Y además, tienes toda la razón, cada persona lo va a librar pues de acuerdo a sus tiempos, por eso es un proceso, ¿eh? Es decir, es un proceso de duelo, porque es gradual y aunque haya pasos, pues podemos pasar del uno al último y después regresarnos tantito a los primeros, ¿no? Es decir, no hay como una, sí, como una vía libre, recto, voy de aquí, de la negación a- al final. No, a veces no es así tan simple, ¿vale? Bueno, pasamos a la última diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Bueno, servicios básicos de seguridad, apoyo comunitario y familiar, apoyo focalizado, especializado, lo que decíamos que eso quizá vendrá después, cuando ya la emergencia haya pasado un poquito. Allí sí creo que ya empezaremos a necesitar servicios especializados de psicólogos quizá y de otro tipo de profesionales, porque obviamente una vez que pasa la emergencia, allí se van a ver los temas emocionales, creo, de una manera mucho más fuerte, ¿no? Cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando en términos naturales, cuando muere alguien, ¿no? Mientras andamos ahí, que si lo llevamos a la iglesia a misa, que si está en casa, aunque sea en el ataúd, eso va consolando de algún modo, ¿no? Pero una vez que ya no hay nada de eso, creo que entonces allí empieza ya el verdadero duelo. Cuando ya todo esto calme, entonces creo que ahí es donde la cuestión emocional me parece que puede empezar como a salir a relucir ya un poco más fuerte, ¿no? Y bueno, esto sería todo de mi parte. Yo espero de verdad haber aportado algo a esto que está pasando tan terrible, tan tremendo, que, bueno, nos ha consternado a todos, insisto, propios y ajenos dirían, o sea, los que están ahí, como los que estamos acá, porque, pues déjenme decirles que el día de ayer, pues tembló, tembló en Chiapas. Entonces, bueno, creo que también los mexicanos tenemos historia en temas de terremotos y la hemos pasado, pues, y hemos aprendido mucho también de estas tragedias. Y pues yo de mi parte les quiero decir que estoy como a su disposición si en algún momento requieren pasar mi contacto a alguien que lo necesite por videollamada, por llamada, pues estoy a sus órdenes. En este momento nosotros ya salimos de vacaciones de la universidad, entonces ya andamos libres. Entonces, sí, con mucho gusto, si necesitan alguna otra cosa, estoy a sus órdenes. Espero haber sido muy respetuosa de la situación que está ocurriendo y que no haya yo faltado al respeto a nadie con esto que he dicho acá. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ti. Si alguien más Co- quiere decir algo, Ángela, Eduardo. Connie, muchas gracias. Fue un espacio de contención para nosotros, Sí, de la transmisión necesidad. de una experiencia, un conocimiento. Y como te dijimos, si los mexicanos y las mexicanas han sido muy importantes para nosotras Sí, cuando la vaguada y ahora nuevamente.
Cuando vi lo del terremoto, yo dije, no, que le pasó ayer a usted. Yo dije, ¿cuánto has aprendido? No solo para contenernos y servir de soporte de nosotros, ahora con el terremoto, sino también mirar que ustedes no han tenido fallecidos, que no hay daños estructurales, que quizás hay diferencias con el doble terremoto que nosotros vivimos desde el punto de vista de una explicación estructural. Pero creo que lo que más me transmitieron fue que han aprendido, ¿entiendes?, de las Sí, lecciones de la vida. sí. Entonces, agradezco mucho que estén apoyándonos, de verdad. Sí, sí. Recuerden que en el 85 nuestra ciudad era muy vieja. La Ciudad de México era muy vieja y entonces, pues obviamente, y es una ciudad que está construida sobre un lago, entonces obviamente había muchos edificios viejos que no estaban construidos con las normas que después se hicieron, ¿no? Contra los sismos. Y de esa experiencia aprendimos. Después, en el 2017, nos volvió a temblar el mismo día que hacía 35 años, pero con diferente hora, pero ya nos tomó como más preparados, o sea, ya estábamos como un poco más listos, se hacen simulacros todo el tiempo, entonces, bueno, eso es de lo que hemos aprendido. Y pues, de verdad, cualquier cosa que necesiten, Joan tiene mi teléfono, no sé, para ustedes también, porque ustedes contienen, pero ¿quién los contiene a ustedes? ¿No? Entonces también cuídense mucho, busquen ayuda, hagan actividades bonitas, apapáchense, quiéranse mucho y creo que eso les va a dar la fortaleza para que puedan sostener a quien se acerque a ustedes en estos momentos. Muchísimas gracias. Vamos a tomarte tu palabra y seguramente se te va a seguir contactando. Y gracias a todo tu equipo, porque han sido como, bueno, una, otra, que Sí, se han sí, sí. ido poniendo a disposición. Realmente valoramos mucho su disposición y presencia en este momento. Muchísimas gracias. Mucho gusto a todos, mucho gusto. Cuídense mucho. Tengo una terapia a las 2 de la tarde, perdónenme. Entonces, Un abrazo. Gracias, hasta luego. hasta luego. Buena tarde. Cuídense. Que Chao, Dios chao. los bendiga. Hasta luego. Bye. Mildred venezolana en Colonia. Pedro está en el Zulia. Pedro Ay, Torres. hola, yo soy del Zulia también. Gracias por invitarme. Yo tengo un rato aquí en Polonia, pero bueno, mi corazón está allá. Entonces, estoy muy conmovida por todo esto, asombrada, y bueno, y padeciendo con las noticias que veo, ¿no? De todas maneras, si en algo puedo ser de utilidad, de apoyo, aquí voy a estar muy pendiente. Gracias, mi amor. Pedro Panega está venezolano en Costa Rica. No, no, ahí está. Bueno, bueno, un abrazo. Gracias, Ángela. Gracias a todos. Adiós. Feliz noche.